En la siguiente conferencia magistral, con el apoyo de casos de estudio, se discutirán estrategias innovadoras de distintos medios sociales como herramientas alternativas para las marcas y las empresas de moda. También incluirá un debate sobre la manera de activar una estrategia de marketing de contenidos para impulsar una comunidad target. Recibamos al profesor Edwin Piri, conferencista y director de marketing de moda del London College of Fashion. Buenos días a todos. Mi nombre es Edwin, como probablemente lo escucharon en la presentación, en la introducción. Vengo del London College of Fashion, donde soy el líder de un tema de mercadeo y también soy el líder coach líder de curso para un curso de mercadeo de moda, de marketing de moda. Y hoy fui invitado para hablar sobre medios sociales y la estrategia de contenido de mercadeo. Desde mi punto de vista, yo sé que muchos de ustedes pueden decir que ya estamos utilizando medios sociales, que ya tengo mi cuenta de Twitter, que ya tengo una cuenta en Facebook. Ustedes me pueden venir y contarme cómo usarla, pero esto no es lo que voy a hacer. La idea no es venir aquí a hablar, a contarles cómo se utiliza la cuenta Twitter o cómo se utiliza una cuenta Instagram. Lo que voy a intentar hacer hoy es hablarles desde mi especialidad, que es branding y marketing y estrategias de branding y de marketing. Soy un estratega de mercadeo y un experto en branding, y el enfoque de mi conversación hoy va a ser cómo puedes desarrollar un, una plataforma de medios sociales estratégica e innovadora. ¿Cómo se puede establecer una campaña de medios sociales que sea estratégica y que apoye las actividades de tu marca, que apoye también las actividades como diseñador individual, o cómo puede beneficiar la empresa en la que estás trabajando? Entonces, al final del día, quiero que tengan cierta conciencia de cómo se hace cómo se hace la planeación estratégica para ver cómo es la naturaleza de estos dos. Entonces, el enfoque de mi conversación hoy van a ser dos cosas. Uno, cómo se alcanza la integración y qué es la integración. Y el segundo punto que quiero discutir hoy con ustedes es cómo alcanzamos la coordinación. Porque sí, podemos tener los medios, sí, podemos tener el Twitter, podemos tener el Facebook, pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer desde el punto de vista de negocios es si esta es lo suficientemente integrada o si está lo suficientemente coordinada. Y si es coordinada e integrada, lo más probable es que ustedes lo estén utilizando de manera más eficiente y eficaz. Y creo que la mejor manera de hacer esto es repasar un poco sobre qué es la estrategia y de pronto hacer una lista de chequeo de qué es la estrategia, y también mirar cuáles son los componentes de la estrategia, cómo es la gestión de mercadeo estratégico y cómo esta se encaja en intentar desarrollar una estrategia de medios sociales, o cómo coordinar todo esto. Bueno, primero, como se está volviendo muy competitivo y esta no es mi primera visita en Colombia. He estado esta vez por un par de días ya y estuve muy impresionado. Bueno, y esta es una expresión inglesa. Estaba muy impresionado con los ruidos que escucho de Colombia. Creo que es una perspectiva interesante el país, pero creo que hay un tema que tiene que ver con términos de marcas y de los diseñadores, que estos podrían ser un poco más estratégicos en términos de cómo son las actividades de mercadeo y de branding. Entonces, la idea es compartir un par de ideas de cómo esto se puede alcanzar, porque yo creo que el entorno en el que se encuentran las marcas colombianas en este momento, pues sí impone amenazas, pero creo que también impone oportunidades. Entonces creo que tenemos que analizar cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades, y cómo podemos convertir estas amenazas en oportunidades. Y, y yo creo que el mercado estratégico puede ser un punto de partida para esto. Entonces, bueno, ¿cómo identificar o desarrollar estrategias que puedan ayudar a tener éxito en un mercado que esté cambiando rápidamente y que esté generando estas amenazas y oportunidades que mencionamos? Entonces,
¿Qué puede decir la estrategia? Pues hay diferentes escuelas de la estrategia, hay diferentes personas que describen la estrategia de maneras diferentes y hay diferentes cosas de la estrategia que son como de largo plazo, que es un plan de acción, que es planear el futuro, es anticipar el futuro, es ganar una ventaja competitiva y sí, todas estas cosas son aspectos de la estrategia y la estrategia puede ser diseñada en diferentes maneras, pero lo que es importante en el branding de un negocio es decir, bueno, esta es nuestra estrategia y esta es la consistencia de cómo nosotros vamos a seguir esta estrategia, cómo la vamos a ejecutar. Entonces, una definición más larga de estrategia que me gusta es que cuando nosotros miramos la estrategia es algo que es de largo plazo. Entonces, es algo que tiene que ser sostenible, es algo que obviamente va a involucrar cierta cantidad de reorganización y de reingeniería para poder comprender las cosas específicas en las que realmente somos buenos. Y cuando nosotros entendemos en lo que somos buenos, luego tenemos que decir, bueno, ¿cómo esto va a ser ejecutado para poder alcanzar estas ventajas que estamos buscando? Entonces, bueno, echándole un repaso a la estrategia, pues uno es la dirección o el enfoque de una organización. Entonces es algo que pone una dirección. Es sobre cambiar de donde te encuentras actualmente, llevando la marca en una dirección diferente. Y cuando escoges llevar la marca en una dirección diferente, ¿cuál es el enfoque, las cosas que tú tienes que hacer en el camino para poder alcanzar esta dirección que quieres tener? Entonces la estrategia es sobre crear una dirección clara y es sobre reorganizar o recambiar las cosas que estás haciendo para poder realmente hacer estos o lograr estos cambios. Y luego tienes que alcanzar una estrategia y tienes que encontrar los recursos necesarios para desplegar la estrategia y al final del día tienes que cumplir con las expectativas de los interesados. Más adelante voy a hablar sobre el interés de los diferentes interesados, así sean los dueños del negocio o los diferentes públicos a los que el negocio, con los que el negocio va a estar funcionando. Y yo creo que es una parte importante. Si ustedes van a seguir una estrategia, lo más importante es que ustedes tienen que entender quiénes son sus personajes principales, porque a estos personajes o a estos grupos son los que tenemos que satisfacer. Y finalmente, pues también tenemos una definición de estrategia que es sobre metas de largo plazo y también es sobre adaptar cursos de acción específicos y luego la asignación de recursos a aquellas acciones que nosotros vamos a tomar. Una de las cosas que es interesante es que si ustedes escogen decir que vamos a tener un curso de acción específico, tienes que fijar cierta convicción y cierta creencia hasta poder comprar, para poder llegar ahí. Y hasta que llegues a un cierto punto de convicción, pues si no llegas a este punto, pues probablemente la estrategia no va a tener éxito. Bueno, como un resumen, que es probablemente lo que dije anteriormente en términos de decisiones estratégicas que tienen que ver con el largo plazo, también tienen que ver con responder al entorno del negocio, pero lo más importante es sobre los valores y las expectativas que tienen los diferentes interesados dentro de la organización y por lo tanto pueden ser complejas en su naturaleza. Entonces todo lo que es estratégico va a ser algo complejo de cumplir. Y como va a ser complejo de cumplir, primero tenemos que llegar a los dueños del negocio o a los interesados principales y luego a los clientes. Y voy a hablar sobre los clientes porque en el centro de todo esto es como reorientas tu negocio para que se enfoque mucho más en el cliente. Entonces, en el punto inicial, la pregunta ¿es esto lo que el cliente quiere? Y si acaso esta estrategia va a ser la mejor manera de cumplir con el objetivo del cliente. Y una vez tengamos esta, pues sabremos que estamos en el camino correcto para una buena estrategia. Para poder hacer esto, tenemos que tener un tipo de gestión específica montada. Entonces, escoges tu estrategia, adoptas esa estrategia y luego necesitas tener la convicción para poder ejecutar la estrategia. Tienes que tener la convicción para llevarla a cabo. Y tenemos que montar sistemas de gestión para poder cumplir con esto. Y no estoy hablando en términos de estructura. No piensen que a menos de que ustedes tengan una gran corporación, un gran negocio, no. Es, esto se puede aplicar a un nivel individual, a un nivel de diseñador o a un nivel micro. Se necesita tener la gestión adecuada para que esta estrategia sea exitosa. Y esto significa evaluar el entorno externo y interno, mirar las cosas en las que nosotros somos buenos. Y yo creo que esto será un gran tema de discusión hoy. ¿En qué somos buenos? Y si estas son las cosas en las que somos buenos, ¿cómo estas cosas se pueden crear la base en la que nosotros
construimos nuestra ventaja estratégica. Entonces, para poder entender la estratégica, eso es muy importante. Y si lo puedo aplicar a Colombia, pues con el conocimiento que he obtenido y con el avance de la moda colombiana está esta discusión sobre las marcas internacionales entrando al país y que están haciendo que el mercado colombiano baje en sus cifras, que el comercio no sea tan alto y es una amenaza. Dije en la diapositiva inicial que el entorno obviamente va a imponer amenazas, pero también va a imponer oportunidades. Pero lo que quiero decir con esto es que innoven o mueran. Realmente lo que se tiene que hacer es innovar o si no moriremos. Ustedes probablemente conocen la teoría darwiniana de la sobrevivencia de los más fuertes y cómo el clima cambia y cómo cambia el mundo. Y a medida que el mundo cambió, pues las especies más fuertes sobrevivieron y las más débiles murieron. Y esto es lo que se conoce como sobrevivencia del más fuerte. Entonces, si por ejemplo hay gente en Colombia que dice que no les gusta la marca, que está entrando extranjera porque está creando competencia y que nos está matando y que están matando la industria local, pues la respuesta mía es la siguiente. Pues si te mueres, pues de pronto la industria no te necesitaba. Entonces probablemente la industria no te necesita. ¿Qué haces entonces tú? Tú tienes que ajustarte, ¿cierto? A medida que el entorno cambia. El entorno cambiante es una constante y lo único que tú puedes hacer es cambiar con este entorno para poder sobrevivir y para poder ser fuerte. Y uno de los elementos en los que tú puedes hacer esto es tener una estrategia clara y sostenible que te ayude a sobrevivir. Cierto, y una de las cosas que nosotros estaremos hablando es que cuando esto esté claro, pues nos podemos enfocar en tener una estrategia de medios sociales apropiada e innovadora, porque dentro de esta estrategia de medios sociales está la comunicación que te permite generar estas comunidades dentro de los objetivos específicos y el reenfoque de cómo estos objetivos te van a ayudar a sobrevivir. Bueno, disculpas, tengo que ser honesto con ustedes, pero yo no me como el argumento que no es bueno que no es bueno que las marcas internacionales entren, porque yo creo que sí lo es. Y si hay algo como la estratificación social, lo que va a suceder es que la industria probablemente se va a corregir por sí sola y ustedes solamente tendrán las compañías que realmente necesiten. Entonces, probablemente las que están muriendo, pues difícil, pero probablemente tienen que morir, deberían morir y para así poder quedar con las compañías buenas que necesitamos y no enfocarse en la discusión si deberían de estar acá o no. Pues es importante reconocer la estrategia, que el más fuerte se mantiene es importante y también mantener la ventaja competitiva es lo más importante a medida que el entorno cambia. Entonces creo que es una parte importante y es una parte clave en términos de cómo los negocios se reorganizan, en términos de mantenerse competitivos y alcanzar una ventaja competitiva. Yo creo que es bueno mostrarles una lista de chequeo. Cuando ustedes están planeando estrategia, ¿qué es lo que tienen que mirar? En un lado tenemos cuál es la posición estratégica. Entonces, hay unas preguntas fundamentales que ustedes se tienen que hacer como marca, que ustedes se tienen que hacer como un diseñador, que se tienen que hacer como organización, que se tienen que hacer como alguien que quiera competir dentro del mercado a medida que este se vuelve más competitivo. Entonces, primero, ¿cuáles son las oportunidades y las amenazas? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades organizacionales que tenemos? Entonces, miramos el punto estratégico de nuestra posición. Cuando hablamos de planeación estratégica hay tres puntos claves. ¿Cuál es la posición estratégica? ¿Soy débil? ¿Soy el líder? ¿Estoy bajo amenazas? La posición estratégica es el primer punto en un autoanálisis crítico del negocio. Es un autoanálisis crítico de la marca. ¿Cuál es mi posición estratégica? ¿Acaso estoy tomando la mejor opción que debería tomar como negocio, como marca y como diseñador? La próxima fase es ¿cuáles son mis opciones? ¿Cierto? Entonces, una vez que ustedes hayan hecho una evaluación de dónde se encuentran, esto es una evaluación crítica de cuál es mi debilidad, cuáles son mis fortalezas, cuál es el entorno y el próximo punto es qué opciones tengo. ¿Acaso voy a ser el líder del mercado? ¿Acá voy a atacar esto? ¿O acaso voy a adentrarme en una colaboración, voy a reorientar mi negocio? Tienes que tomar unas opciones específicas y cuando llegues a esta fase tienes que tomar una opción de cómo quieres competir en el mercado. Una vez tú hayas hecho la opción o tomado la opción, tienes que encontrar cómo esta estrategia la vas a llevar a la acción. La estrategia lleva a la acción es sobre qué va a suceder en dónde. Entonces, la marca o la compañía se empieza a preguntar, ¿cuáles son las estrategias más adecuadas para nosotros? Y para hablar sobre el ejemplo colombiano, y más adelante tengo un ejemplo
a las diapositivas, donde ustedes dicen, bueno, esto es lo que se puede hacer. Podemos escoger, seguir con el mensaje. Pero bueno, si ustedes, por ejemplo, son una marca o son una compañía que empezaron con su branding y empezaron a hacer la orientación del cliente, hay una opción o una probabilidad que haya algo en lo que ustedes son buenos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que encontrar. ¿En qué son buenos? ¿Qué han hecho ustedes hasta el momento? Hecho bien hecho, ¿cierto? Porque esto les puede dar las bases para escoger la acción que van a tomar. Y una vez hayan decidido que esta es la acción que ustedes van a tomar, necesitan consistentemente asignar los recursos para que ustedes realmente puedan entender cuáles son las cosas en las que ustedes realmente son buenos. Y es aquí donde el proceso de gestión estratégica entra. Esto es una representación en diagrama de lo que estoy hablando. Entonces, ustedes pueden ver en el punto donde se tiene análisis estratégico, entonces el entorno, la cultura y los interesados, los recursos y las capacidades de las cosas que ustedes son capaces de hacer. Entonces, este es un autoanálisis de las cosas que ustedes pueden hacer. ¿Qué está entrando en el entorno que puedan ser amenazas? ¿Cuáles son las cosas que encontramos que puedan ser oportunidades dentro del entorno? Entonces, una vez haces el análisis estratégico, este es el primer paso. Cuando entiendas en qué eres bueno, en qué recursos tienes, puede ser en términos de producción, puede ser en términos de la dirección o de diseño creativo, en cualquiera de las cosas en las que ustedes se consideren buenos. Y lo próximo que ustedes tienen que hacer es cuáles son mis opciones, cuáles son mis opciones estratégicas. Evaluamos las opciones y luego seleccionamos cuál es la opción. Y la opción tercera es la implementación de la estrategia. Entonces tienes que tener este seguimiento en términos de entender los tres elementos claves de cuál es tu estrategia. Tienes que tener este entendimiento y tienes que tener esta discusión de qué debería hacer la marca o qué debería hacer el diseñador o la compañía. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la planeación estratégica? Bueno, cuando ustedes tienen una visión, cuando ustedes tienen una estrategia, y esto es lo que ustedes quieren lograr en términos de repasar consistentemente las cosas que ustedes quieren comunicar, una de las cosas que ustedes tienen que hacer es mejorar la comunicación y por eso vamos a hablar de medios sociales y cómo esto ayuda a mejorar la comunicación. La comunicación es una parte importante de la gestión estratégica. Entonces, si ustedes tienen un buen plan estratégico, primero ustedes van a tener una comunicación mejorada porque ustedes van a estar comunicándose de manera diferente con sus clientes, van a estar comunicándose de manera diferente con las personas que se encuentran en su audiencia objetivo y lo que ustedes van a obtener es mayor participación y esto es lo que nos dan los medios sociales. Los medios sociales nos dan una participación más amplia dentro del contexto del entorno, del medio ambiente. Y lo segundo, o el segundo punto, es que tenemos que tener un entendimiento más profundo y mejorado del objetivo de nuestro cliente objetivo. Más profundo, un entendimiento más profundo y mejorado tiene que llegar al punto donde ustedes tienen que pensar que, bueno, y lo digo pues de la manera más sutil, no se pueden tratar los clientes como salchichas. Estoy asumando que si todos tenemos un montón de salchichas, pues van a saber lo mismo, porque todas son iguales. Entonces, tenemos que decir, bueno, tenemos que enfocarnos, ¿cuáles son nuestros clientes? ¿Son los ricos o son los pobres? O son los pobres? Porque si hacemos esto, pues es demasiado genérico. No todos los ricos se comportan igual o todos los pobres se comportan igual. Hay muchos ricos que no tienen televisores en la casa y hay unos pobres que no son muy cuidadosos gastándose su dinero. Entonces ustedes como marca no pueden decir que mis clientes solamente son este tipo de clientes. Ustedes tienen que crear un mejor entendimiento de las necesidades de compra de sus clientes y de los patrones de compra de los clientes. Y esto viene con la ventaja de tener una implementación apropiada para la gestión estratégica. Y luego tenemos un mayor compromiso en las cosas que ustedes van a estar haciendo. Y más importante aún, el resultado es que todos los directores dentro de la organización deberían estar involucrados en esa estrategia. Ahora, voy a decir algo acá. Pues la estrategia, inclusive si nosotros estamos hablando de ella de una manera muy lineal y directa, la estrategia no siempre es lineal, ¿cierto? Entonces tú puedes tener lo que se llama una estrategia donde decimos que queremos estar acá y terminar acá, que es una estrategia lineal o una estrategia emergente, que es la que se comporta de acuerdo con los factores del mercado. Entonces, también hay otra que se llama encaje estratégico. Este encaje estratégico es que ustedes tienen que determinar cómo su estrategia se encaja con los arreglos del entorno con los que ustedes se están enfrentando. Y ustedes no se pueden
No se pueden dogmatizar y decir, porque nosotros somos una marca de ropa de baño o de ropa interior, que es lo que siempre vamos a hacer. Pues si ustedes son de ropa de baño, pues pueden hacer más cosas y la probabilidad es que ustedes puedan tener una estrategia emergente que puede emerger a medida que ustedes implementan la estrategia con la que comenzaron. Y yo creo que los directores y los gerentes y las compañías y los diseñadores tienen que entender que que la intención estratégica es una manera de hacer las cosas y es la única manera de hacer las cosas. Tenemos que tener la capacidad de cambiar. Si el mercado detecta que se necesita un cambio en este abordaje estratégico, ¿quién debería trabajar con la estrategia dentro de la organización? Es importante tener una asignación de quién se encuentra involucrado con la estrategia. La estrategia funciona a tres niveles diferentes. Entonces tenemos una estrategia a nivel corporativo, tenemos una estrategia a nivel negocio y tenemos una estrategia a nivel operativo, que es donde las estrategias son llevadas a la operación. Ahora, es una práctica común decir, pues bueno, es la responsabilidad del dueño del negocio pensar cómo las cosas deberían de suceder, o es de culpa o es el rol de los administradores, por eso se les paga lo que se les paga. Puedo ser un poco radical acá, pero estuve eh, de- en mi visita pues estuve en varios retailers, entonces estuve donde de unos diseñadores muy establecidos donde decían, no, pues estos son, este es uno de nuestros mejores, o este es un retailer bueno en Colombia, estos son los chicos que nos gusta, estos son los que tienen tanto ingreso y son muy buenos, entonces te vamos a llevar allá para que le eches un vistazo a lo que estés haciendo y puedas hacer una evaluación. Pero una de las preguntas comunes que yo hago cuando vamos a este tipo de almacenes, a este tipo de retailers y diseñadores, les pregunto, ¿cuál es su cliente objetivo? La mitad de las veces cuando pregunto esto en el piso de compras o cuando le pregunto al director cuál es el cliente objetivo, pues cualquier persona que entre y que tenga dinero para comprar en sus clientes es una de las respuestas que he recibido, o también he escuchado cosas como pues es cualquiera que sea una mujer y que se quiera poner algo de moda. Pues sí, 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 pues son respuestas ok, digamos, pero ¿acaso es suficiente en términos de crear el conocimiento? Ahora, parecería, y bueno, esto es la interpretación mía, parecería que hay una falta de conexión entre los que toman la decisión en términos estratégicos y los que van a estar implementando la estrategia, los que están en el cara a cara con el cliente. ¿Por qué debe haber esta diferenciación o dónde está esta brecha de información entre las personas que proveyeron la inspiración para la colección y los que van a vender y los que van a estar ahí hablando con el cliente todos los días? Entonces el punto que quiero hacer aquí es que la estrategia tiene que ser comunicada a todos los niveles. Entonces la gerencia sabe cuál es la estrategia, los estrategas, que son los que están desarrollando la estrategia, pues esta información tiene que ser llevada a toda la organización de manera cascada, al nivel directivo y a todos los niveles de la organización deben de estar sintonizados. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esta curva, acá en la parte superior tenemos los directores ejecutivos. Ustedes deben de actuar como consultores estratégicos dentro de la organización. Entonces, al nivel superior tenemos los consultores estratégicos, que va a ser el director ejecutivo o el dueño de la compañía, o los diseñadores, y luego tenemos los planeadores estratégicos, y luego tenemos los directores medios y los que se encuentran en las tiendas y los que van a estar reuniéndose con los clientes. Entonces, la estrategia del negocio, la estrategia de la marca tiene que ser compartida. La estrategia no solamente puede ser mantenida por las personas que van a implementar la estrategia. Tiene que llegar al punto de la ejecución. Ahora, en términos de responsabilidad de ejecución, si ustedes miran esta gráfica, lo importante acá es que los que se encuentran en cargos medios tienen una responsabilidad más alta de ejecutar la estrategia. Entonces, si ustedes están de acuerdo con la estrategia, lo más probable es que los directores ejecutivos no van a ser los que van a estar ahí involucrados con la ejecución de la estrategia todos los días. Entonces, ¿por qué no dejar los que realmente van a ser responsables de la ejecución de la estratégica? ¿Por qué no permitirles a estas personas conocer cuál es la estrategia? Porque ellos van a tener una responsabilidad mucho más alta en términos de ejecutar lo que realmente es la estrategia. Entonces creo que es una lección importante en términos qué tipo de empoderamiento tiene que entregar la compañía dentro de su organización
dentro de la ejecución de la estrategia. Lo que sucede la mayoría del tiempo es que los que están más bien informados, los que saben más de la estrategia son los que menos están involucrados en la implementación. Y esto tiene que cambiar. Si ustedes van a adaptar una planeación estratégica más realista, tienen que asegurarse que la paradoja sea cambiada para que las personas que tengan la responsabilidad de implementar la estratégica sean los que más conozcan la estrategia. Y aquí hay una ilustración de lo que estoy hablando. Entonces, tenemos diferentes niveles de estrategia. Y bueno, esto puede ser una pequeña compañía, puede ser una grande compañía, puede ser en una compañía en almacén de venta del tal, el retail, pero tenemos que tener una estrategia a nivel corporativo, que son las decisiones en las que decidimos en qué negocio vamos a estar. Luego tenemos una estrategia a nivel negocio. Bueno, entonces una compañía eh, a veces diversifica en el empacado. En un nivel negocio, pues qué tipo de mejorías van a ser montadas para contar la historia. Pues, por ejemplo, escuché la presentación anterior que está hablando sobre la personificación de la marca, y lo que le decía es que un elemento clave de la personificación de la marca es contar historias, y el contar historias es cómo crear estas competencias para que la gente realmente haga la diferencia en términos de qué significa esta marca. Entonces, a un nivel negocio, las personas que van a ser responsables por la implementación de la estrategia tienen que tener la información correcta. O sea, ellos tienen que saber cuál es la estrategia que la compañía quiere implementar. Y más importante aún, ellos tienen que estar involucrados en términos de entender qué es lo que están haciendo y cómo esto se relaciona con la estrategia corporativa general. Y finalmente, a un nivel operativo u operacional, cómo cambias las oportunidades, quieres enfocarte más en el cliente, quieres tener este tipo de mensajes marca. ¿Cuáles son estas cosas específicas a nivel operativo? Porque recuerden que a este nivel es cuando realmente se aplica la estrategia. Entonces es importante como lista de chequeo evaluar si realmente hemos abordado estos tres niveles en términos de nivel estratégico o planeación estratégica, perdón, y lo que va a suceder en cada nivel va a ser necesario en términos de cómo vas a planear tus recursos. Bueno, entonces dije que la primera parte era solamente hablar de estrategia, porque creo que es muy importante que las marcas y que los diseñadores y que los retailers piensen de una manera muy estratégica. Y para resumir esta primera parte de mi presentación, pues lo clave acá es que como marca, como compañía, ustedes tienen que entender cuál es su estrategia, ustedes tienen que entender qué quieren alcanzar con esta estrategia, y luego tienen que asignar los recursos adecuados para que pueda ser llevada a cabo. Y si no se tiene una estrategia clave, lo más probable es que la estrategia no funcione, porque las personas que son responsables de la implementación de la estrategia o no tienen la información correcta, o probablemente no tienen el suficiente empoderamiento para hacer las cosas necesarias para llevar a cabo la estrategia. Entonces, habiendo dado este entorno en términos de cuáles son las fases de la estrategia, de la gestión estratégica, ahora enfoquémonos en las estrategias de medios sociales. Entonces, ahora vamos a hablar sobre estas estrategias de los medios sociales y cuáles son las de las cosas alrededor de los medios sociales que deberíamos de estar haciendo como, como industria de moda, como diseñadores de moda, como compañías de moda. Ahora, la razón por la que di esta información inicial y generé este entorno es porque vamos a discutir los medios sociales con con este contexto que expresé anteriormente, bajo el contexto de que queremos algo que va a ser de largo plazo, sostenible, y que los medios sociales tienen que reflejar los términos de largo plazo de nuestra marca. Entonces, ¿qué es, ¿qué son los medios sociales? Por definición, los medios sociales, bueno, esta es la definición de Ryan, es un término sombrilla de softwares que se basan en la web, donde se puede permitir una interacción social y donde los usuarios pueden comunicarse, o también pueden ser herramientas donde se pueden compartir opiniones, contenido y opiniones y perfiles. Entonces, los medios sociales es sobre contenido en línea, sobre perfiles, es sobre compartir en la web entre la marca y sus clientes objetivos. Y una de las cosas que tenemos que entender como personas de mercadeo, como dueños de negocio, como marca, es que los medios sociales tienen que ser
igual de importante que cualquier otra cosa en el plan de comunicación y no se debe tratar de manera aislada en términos de comunicación de la marca. La naturaleza de esto es que los medios sociales es algo que nos permite y facilita estas conexiones y más importante aún la interacción entre grupos. La interacción entre grupos como aspecto es muy importante porque el conjunto de conectividades que viene de los medios sociales es muy importante para una marca en términos de cómo ejecutas tu comunicación de marketing. Entonces, sí, hablamos mucho de medios sociales, trabajamos con los medios sociales de manera diferente, pero ¿cómo hacemos que esta sea estratégica? Para entender esto, tenemos que comprender que uno de los aspectos claves es cómo este contenido se comparte y cómo este contenido se comparte se determina en cómo el contenido ha sido preparado. Y más adelante también estaré hablando sobre marketing de contenido y contenido de marca también y cómo estos se enfocan en los objetivos del negocio. Entonces, bueno, los medios sociales permiten que esto suceda y las compañías y tiendas se han metido más en el cuento de los medios sociales porque está por debajo de la línea y es mucho más costo efectivo. Y el desafío que nos estamos enfrentando en este momento es no si deberíamos de estar participando en los medios sociales o no, pero la pregunta es cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo es una parte importante de determinar el tipo de estrategias de medios sociales que ustedes van a tener. Entonces voy a intentar abordar el cómo lo deberíamos de hacer, porque la parte del por qué pues es más obvia. Les puedo mostrar diferentes frases dichas por personas de por qué los medios sociales y los consumidores se están comunicando, están haciendo recomendaciones a través de los medios sociales y ya estamos en una fase donde la pregunta no es si deberíamos de estar ahí o no, sino la pregunta ahora es cómo implementar unos medios sociales apropiados y correctos. Y les voy a mostrar un par de hechos de los medios sociales y por qué esto no se puede ignorar. Lo primero es por David Reed y David Reed estuvo hablando sobre la ley de Reed y según la ley Reed él dice que siempre que un pequeño grupo de personas se empiezan a comunicar generan una comunidad y si esta persona es parte de otra comunidad, pues se crea una comunidad mayor. Entonces, el aspecto de comunidades agregadas dentro de estas microcomunidades genera un ruido mayor que llega a una comunidad mayor. Entonces, desde un punto de vista científico, es importante entender que grupos más pequeños se congregarán en sus pequeños grupos y esta congregación luego conducirá a una congregación mayor de grupos mucho más interconectados. Entonces, ahí el mensaje irá con esta interconexión y las personas se basan más en las recomendaciones personales para tomar decisiones, más particularmente dentro de la industria de la moda. Y por lo tanto, un, un mundo conectado, pues los medios sociales serán algo bueno. En un mundo conectado, las redes sociales serán algo bueno. Y la oportunidad de llegar a cada uno de estos grupos se expande por el número de personas diferentes que son parte de este grupo. Ahora echémosle un vistazo a un vistazo de cómo funcionan estas plataformas sociales en la práctica. La parte difícil de los medios sociales es que es muy dinámica, siempre se está moviendo. Probablemente cuando termine de hablar en los próximos 10-15 minutos, pues habrá otra red social en el mercado y todo lo que les estoy contando ahora pues va a ser caduco porque todo está sucediendo demasiado rápido y cada vez más rápido. Y una de las preguntas de una marca es cómo seguimos el paso de las diferentes redes sociales. Bueno, acá hay algo que les quiero decir. Cada plataforma de medios sociales tiene sus propias características claves y también tiene sus propias ventajas y tiene algo en lo que realmente son buenos. Desde un punto de vista de la moda, es seleccionar cuál es mejor para las cosas que ustedes quieren hacer en su mercadeo. Acá hay una lista enorme. Probablemente ustedes hay unas que ni conocen o de pronto sí las conocen todas y bueno, y probablemente conocen tres o cuatro. Pero debido a esas plataformas sociales es fácil crear una plataforma y es fácil cargarla y por lo tanto es una manera mucho más efectiva de generar una comunicación de marketing por los recursos que están involucrados en crear estas, que son mucho menores o mucho menos cuantosos que el resto de las más tradicionales. Entonces la pregunta no es si deberíamos de estar ahí o no, sino cómo deberíamos de estar ahí.
los agrupé en términos de qué son, para qué son buenas. Entonces, si vemos las diferentes plataformas de medios sociales, eh, por ejemplo, para microblogging las agrupé, las que son para calificación en línea son buenas, mercado social, para podcast, conocimiento social, geolocalización, multimedias y blogging. Entonces, es importante desde un punto de vista de la planeación hacer la clasificación como especialista de mercadeo en cuáles son las plataformas útiles en qué tipo de actividades. Entonces hay que pensar en esto de manera consistente pero clara también. Y una vez hayamos determinado cuál es buena para qué, esto te ayudará a formular una estrategia que funcione. Entonces ustedes pueden de pronto enfocarse en las fortalezas de estos medios sociales específicos y cómo estas funcionan. Esto es obviamente obvio, algunos factores específicos de los medios sociales, porque son importantes. 665 millones de usuarios activos diarios en Facebook, 2.1 billones de búsquedas de Twitter todos los días. Póngase a pensar, pues la población de mundial es de 6 mil millones, entonces 2.1 millones de búsquedas en Twitter, 40 millones de imágenes cargadas en Instagram cada 24 horas, 359 millones usuarios activos en Google, más 2.7 mil millones de likes en Facebook, 6.6 mil millones de páginas en Tumblr. Entonces imagínense que la cantidad, el volumen de esto es que si ustedes no están trabajando con estas redes sociales, ustedes están perdiendo una oportunidad clara de comunicarse con sus clientes objetivos. Entonces acá hay una definición clásica de la comunicación de marketing y la puse acá porque es el mensaje clave que quiero transmitir a ustedes. Porque cuando escogemos una plataforma de medios sociales o escogemos una estrategia de medios sociales, lo primero que ustedes tienen que entender como marca o como diseñador es que ustedes están intentando entrar en un diálogo con sus clientes. Entonces, la comunicación de marketing es adentrarse en este diálogo, es hablar con los clientes y esperar una respuesta de ellos o si ustedes quieren que ellos respondan de una manera específica. Y si esto tradicionalmente ha sido la definición de la comunicación de marketing, la comunicación de los medios sociales no debería de ser diferente. La comunicación de medios sociales siempre debe ser sobre el diálogo, siempre debe ser sobre listar estas responsabilidades que queremos de nuestra audiencia objetiva. Entonces, para poder hacer esto, hay tres cosas claves que necesitamos hacer. Necesitamos desarrollar el mensaje, necesitamos presentarlo y necesitamos evaluarlo. Y si la estrategia de medios sociales no hace esto, la probabilidad es que no les esté dando los resultados que ustedes quieren o que ustedes estén perdiendo el tiempo estén perdiendo tiempo y recursos. Entonces, la comunicación de marketing es un diálogo, siempre hemos planeado nuestros boletines, nuestros carteles de manera muy cuidadosa. ¿Por qué no hacer lo mismo con los medios sociales? Entonces, ¿por qué las personas en los medios sociales salen y entran ahí? Pues porque mucha gente dice que hay otra persona que lo está haciendo o porque hay más gente que tiene Facebook, entonces voy a abrir un perfil de Facebook o alguien más tiene una cuenta de Twitter, voy a abrir Twitter. Pero la pregunta es, ¿acaso necesitas Twitter o necesitas Facebook o si lo necesitas ambos? Y si los necesitas, pues ¿acaso has repasado el proceso tradicional de planear lo que es, escoger lo que quieres comunicar y asegurarnos que estemos entrando en un diálogo que nos permita alcanzar el objetivo de comunicación específica que queremos alcanzar con los medios sociales? Bueno, ahora, en términos de comunicación de medios sociales, la regla tradicional de push y pull o de empuje y suelte, pues esto es el término acá de push and pull. ¿Cuánta información está entrando? ¿Cuáles son las que se están determinando? Y los ciclos de comunicación y si esos todavía funcionan. Y disculpas por decir esto, pero todavía sucede que hay personas creen que pueden ignorar las reglas tradicionales que estamos utilizando alrededor de la comunicación. Y esto está equivocado, y no es solamente equivocado, pero peligroso. Entonces, el mensaje clave que les quiero dejar hoy es que la plataforma de medios sociales y el abordaje de los medios sociales todavía debe ser abordado en términos tradicionales, en términos de cuáles son los factores pull, cuáles son los factores push en términos de la comunicación, cómo se desarrolla el mensaje, cómo se presenta y cómo se evalúa. Todavía tenemos que repasar los procesos tradicionales en lo que hemos decidido en la comunicación. Algo que esté por fuera de esto, pues probablemente estamos perdiendo nuestro tiempo y nuestros recursos. Entonces acá está el push y pull. ¿Y cuáles son las implicaciones de este push and pull?
La implicación de Push and Pull que todavía es aplicable a la comunicación a los medios sociales es el cliente tiene que ser enfocado como punto central. Entonces tienen que ser puestos en el centro de la comunicación y también tenemos que determinar cómo el cliente recibe la información. Cómo el cliente recibe la información entonces y cómo el cliente es el centro de la información. Eso significa que la estrategia de los medios sociales siempre debe tener un factor que se asegura que la información que se está transmitiendo es algo que el cliente quiere. ¿Acaso sus clientes quieren Twitter? ¿O acaso sus clientes quieren que ustedes se comuniquen a través de Facebook? ¿Y acaso si esta es la mejor manera de comunicarse? Y a menos de que ustedes no entiendan a sus clientes, probablemente no podrán formular un medio social que valga el dinero que ustedes vayan a invertir. Y también deben asegurarse que los clientes que ustedes se estén comunicando con los clientes de manera adecuada. ¿Acaso las imágenes y el contenido que estoy utilizando es relevante a lo que los clientes creen? Ustedes tienen que entender que los clientes son escépticos y que a veces no creerán en la información si esta no será la información que es relevante para ellos. Bueno, entonces hablamos sobre estrategia y he dicho que cuando nosotros estamos ejecutando una estrategia de medios sociales tenemos que asegurarnos que sea estratégica, que tenemos que tomar las opciones de cuáles medios, tenemos que entender qué medios son buenos para qué, para poder aplicar la plataforma social adecuada y necesaria en términos con los objetivos. Tenemos que asegurarnos que estos medios sociales sean apropiados para el cliente objetivo y lo próximo que quiero hablar en esta discusión de hoy de medios sociales es sobre la integración, porque la integración es algo clave. Ahora, de manera simplista, la integración es asegurarnos que todos los elementos de los medios sociales o de la comunicación de los medios sociales y del mercadeo estén reforzando el mismo mensaje. La integración es muy importante. Ahora, ¿qué es integración? La integración es asegurarnos que tratemos nuestras cuentas de Instagram, de Pinterest, de Facebook y que éstas se estén reforzando y que haya un mensaje consistente, haya un mensaje consistente y que sea claro cómo nos estamos comunicando. Como les mencioné, estuvimos visitando un par de compañías desde que estaba acá en Colombia y he tenido una discusión con varios, he discutido con varios grupos de mercadeo y he hecho varias observaciones. Y de pronto he visto que el abordaje de medios no está tan integrado como lo debería de ser. Entonces tenemos que pensar también, por ejemplo, cómo mi Twitter refuerza lo que dice mi Instagram, cómo las imágenes de Facebook se alinean con lo que estoy diciendo en mi LinkedIn o con cualquiera de las plataformas en las que estemos funcionando. Entonces la integración sucede en dos niveles. Primero, tienes que asegurarte que haya integración en términos de los medios que estás utilizando. Entonces, los medios tradicionales siempre deben de estar integrados con los medios sociales. Si ustedes están utilizando sus medios sociales, ¿cuánto de los medios sociales que están utilizando está integrado con los medios tradicionales? ¿Cómo los medios tradicionales están integrados con los medios sociales? No hay punto en tener un plan de medios sociales genial que no esté conectado con los carteles o revistas o flyers que ustedes hacen y no hay no hay nada de bueno en tener buenos productos impresos si no están conectados con los medios sociales. Entonces deben de suceder a dos niveles. Enfocado con los medios sociales y en el segundo nivel también que las diferentes redes sociales estén enfocadas o estén conectadas entre los diferentes. Entonces pasa con los diferentes tipos de medios, como si estás en la televisión, en los radios, en la radio, en los medios sociales, y si lo que dices en televisión está correspondiendo con tus medios sociales. Entonces, que los diferentes tipos de medios están integrados. El segundo nivel de integración es cuando ustedes escojan las herramientas de los medios sociales, cómo estas se integran. Entonces, la integración de medios y la comunicación dentro de la integración. Entonces, ahí están los medios tradicionales, aquí está la integración de los medios sociales y ahora tenemos que pensar en términos de triangulación, en cómo cada uno se integra con el otro. Este abordaje es donde tienes tus medios tradicionales, la web, el social y cómo está alcanza una integración y acá tenemos cómo trabaja. Entonces el punto inicial siempre deben ser los clientes. Entonces el servicio del cliente dice que esta es la manera que los clientes quieren que se les comuniquen las cosas. Tenemos un análisis de compañía, un análisis de cliente y ahí entonces podemos enfocarnos en cómo vamos a hacer las comunicaciones y acá tenemos los puntos de cómo estas se integran para poder apoyarse la una en la otra. Se tiene
tiene que entender que la integración se hace para que los diferentes medios sociales se apoyen y se refuercen. Después de la integración, lo próximo es la coordinación. Ahora, la coordinación es si todas son integradas porque están hablando sobre la misma información y después de que fueron integradas, nos podemos asegurar de que estén coordinadas. Entonces, como compañía tenemos que asegurarnos que hayamos alcanzado la integración y una vez alcancemos la integración tenemos que alcanzar una coordinación. Entonces, todo lo que esté integrado tiene que estar coordinado. La coordinación y la integración lo hace mucho más eficiente la comunicación con el cliente, mucho más eficiente la comunicación de los objetivos y mucho más probable que la estrategia sea exitosa. Entonces, esto es un ejemplo de cómo todo se coordina para asegurarnos que refuerce nuestra comunicación. Aquí está pues el sitio web o el Twitter y podemos utilizar nuestro sitio web. Entonces, ¿cómo alcanzamos esto? Acá tenemos 5 tips de cómo se puede alcanzar esto en términos de los sitios web. Asegurarnos que los iconos de conduzcan información a los medios sociales. El email siempre tiene que tener la página de Twitter y otros links que aseguren de llevar nuestros clientes a los otros medios. El material impreso también tiene que tener la página web, la página Twitter y el Pinterest. Entonces tenemos que asegurarnos que estos se estén apoyando entre sí. Los artículos en línea que ustedes carguen siempre tienen que apoyar el material impreso o lo que se encuentra en la página o en el sitio web internamente con toda la información que se hace, todas las cartas que ustedes mandan tienen que tener los links, entonces así poder tener una integración completa. Ahora, voy a pasar rápidamente por 10 tendencias en las que la estrategia de medios sociales ha sido implementada. Una se llama la sofisticación social. Entonces, si ustedes dicen cuáles son las 10 cosas las 10 cosas que nos debemos llevar para la casa. Uno, utilizar nuestros medios sociales para la sofisticación social. Y la sofisticación social es cómo puedes comunicar las cosas, cómo por tus medios sociales puedes comunicar en lo que eres bueno. Y ahí hay un ejemplo de cómo en la moda no quieres ser consistente con lo que estás comunicando y no ser cambiante todo el tiempo. Dos, tienes que crear contenido magnético. Como marca tienes que asegurarse que lo que estás creando, con la historia que estás creando, sea relevante dentro del objetivo de mercado, dentro de la estrategia de medios sociales. El punto número 3, tenemos que tener una habilidad donde podemos utilizar los medios sociales para hacer evaluaciones de tiempo real. Ahora, este es el ejemplo de Oreo, donde todavía podemos meter la galleta en la leche. Pues yo creo, Power Cat tuvo otra, cuando fue el Supertazón y lo que hicieron fue mandar un mensaje es que así pues, sea lo que sea pueden seguir utilizando, meten sus galletas en la leche y hubo una respuesta en tiempo real. Pueden utilizar sus plataformas también para servicio al cliente y ver cómo el servicio al cliente se puede utilizar con medios sociales. También podemos tener mensajes personalizados por la información que estás obteniendo de los clientes y puedes tener un rol de información donde obtienes la información que te permita hacer merchandising de manera mucho más efectiva con tus diferentes clientes. Puedes utilizar también crowdsourcing, entonces le preguntas a clientes mandar contenido, videos o cortos mensajes que puedan ser incorporados en tu campaña. Puedes utilizar video en términos de hablar de procesos de producción y cosas que están sucediendo dentro de la organización a través de medios sociales. Y finalmente ustedes pueden utilizar el humor. Entonces si utilizan algo que es chistoso o con humor, esto es una buena manera como los medios sociales pueden ser utilizados como parte de tu estrategia general. Y lo último de lo que voy a hablar es que tenemos que asegurarnos que se midan los medios sociales, como se dice. Si no se mide, pues no lo haré. Entonces nos tenemos que asegurarnos que esto se alimente que se alimente el plan y que se planee adecuadamente, que se escuche, que se analice, que nos involucramos y luego evaluamos. ¿Cómo medimos los medios sociales? Pues la tasa de respuestas que estamos buscando, las tasas de conversión y las tasas de retención en términos del análisis que se está haciendo en el mercado. Es parte importante de la implementación de la estrategia. Entonces, si ustedes van a tener una estrategia de medios sociales, tienen que asegurarse que ustedes la puedan evaluar, porque si no, no habrá ningún punto en hacer esto. Y me gustaría también hablar un poco sobre el contenido antes de terminar, porque en términos de estrategia de medios sociales, de acuerdo a la encuesta que hizo por Glassdoor, 83%
o marcas que utilizan los medios sociales la utilizan para generar más datos internos y comprender a sus clientes. El 87% lo utiliza para incrementar la satisfacción al cliente y el 92% lo ha utilizado para mejorar la efectividad del marketing. No es algo nuevo, pues porque los medios sociales en términos de su aplicación puede ser algo que se puede utilizar en términos de alcanzar metas en tres áreas claves. Entonces los medios sociales le ayudan a una organización a escuchar, le ayuda también a evaluar qué se va a hacer y también nos ayuda a llevarle el mensaje a nuestros clientes. Pero no se pueden hacer medios sociales si no se tiene el contenido adecuado. Y simplemente una palabra de advertencia. Los medios sociales no es igual que las redes sociales. O sea, los medios sociales son diferentes a las redes sociales y tenemos que hacer una distinción en cuál de estos dos es el mal correcto. Eh, eh, la red social es de personas comunicándose y probablemente no tiene que ver con contenido social, pues porque es lo que voy a terminar hablando con contenido, porque para las medios sociales tenemos que tener el contenido correcto, contenido que se pueda compartir, contenido que se pueda compartir los unos con los otros, porque si este contenido no se puede compartir, pues no funcionará. Y hay tres pilares bajo los cuales este contenido puede ser compartido. Y el contenido, de hecho, está en el corazón de cualquier campaña de medios sociales. Entonces, en términos de contenido, pues el contenido no es algo nuevo, ya tuvimos contenido para revistas, para periódicos, hemos creado contenido de diferentes maneras. El contenido de medios sociales llega de una manera muy interactiva y también entra por una plataforma diferente. Entonces, ¿cuáles son los pilares claves del contenido? Lo que ustedes quieren hacer dentro de sus medios sociales es introducir esto que se llama como contenido de marca. El contenido de marca es crear los mensajes de la marca que son parte de este plan estratégico cuando hablamos sobre el plan estratégico general. Y tres cosas que tienen que estar incluidas dentro del contenido. Uno es que el contenido tiene que ser de valor. Entonces, regla número uno, en términos de contenido de mercadeo, ¿acaso este genera un valor específico a los clientes, donde los clientes puedan compartir esto con otras personas? Y por lo tanto tiene que tener un valor intrínseco en si los entretiene, los informa, y también tiene que ser algo que le llame la atención que llame la atención del cliente en vez de intentar solamente venderle algo. El punto número dos es que tiene que estar integrado. No puedo hablar suficiente sobre la integración. Los contenidos tienen que estar integrados, tienen que estar alineados con el resto de las cosas que están haciendo, con la comunicación. Y el punto tres, tenemos que tratar a los clientes como personas. Cuando estemos comunicando mensajes a través de los medios sociales, tenemos que asegurarnos que le estamos diciendo a los clientes que nos estamos comunicando con ellos de manera humanista para que se sientan parte del proceso de co-creación. Entonces, estas tres reglas son muy claves, porque si no, el contenido pues no alcanzará el objetivo que ustedes quieren alcanzar. Y al final, el deseo que las marcas tienen es algo que se asegurará que el contenido se siga pasando. Y tres tipos de contenido. Uno, entretenimiento. Otro, tiene que ser útil. Los clientes tienen que encontrar el contenido útil, porque si no, pues simplemente lo descartarán y probablemente no lo transmitirán. Y más importante aún, tiene que ser educativo. Cosas como crear educación, como generar conciencia. Es el tipo de contenido que el cliente quiere. Entonces el mercadeo de los medios sociales tiene que ir de la mano con una buena estrategia de contenido. Y una buena estrategia de contenido es crear el tipo de cosas que serán educativas, que generen valor al cliente y que el cliente esté dispuesto a interactuar con él y compartirlo. Entonces, como conclusión me gustaría decir que en términos de medios sociales, la industria de la moda no puede ver esto como un lujo, pero como una necesidad. Es importante que nosotros lo veamos como algo estratégico cuando estemos implementando una estrategia de mercadeo social y cuando estemos pensando en el largo plazo de qué podemos hacer y cómo vamos a reorganizar nuestra organización. Entonces, no decir que vamos a abrir Twitter porque alguien más lo estaba utilizando, es algo que tenga que estar en acuerdo con tu estrategia, tiene que estar integrado, tiene que apoyar las otras áreas de los medios sociales, tiene que estar coordinado para poder asegurarnos que estemos generando un mensaje claro y, más importante aún, el contenido debe ser estratégico y no puedo cansarme de enfatizar en esto. Y muchas gracias por escuchar.